Hola, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. En nombre de Editorial Juzgaires, le agradecemos a la doctora Gisela Candarle, que va a ser parte de este panel y quien coordinó el libro que se va a presentar hoy, que es el glosario jurídico con el lenguaje claro. Realmente para nosotros es un placer, la gente consulta mucho por este libro y realmente lo toman como una novedad y algo distinto de lo que en general ven en la editorial. Así que bueno, muchísimas gracias y los dejamos con Gisela. Bueno, muchas gracias Gladys. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar presente y en primer lugar quiero agradecer especialmente a Editorial Juzgaires, no solo por habernos dado este lugar, este espacio para que podamos presentar nuestro trabajo, sino porque fueron una de las partes esenciales para diseñar y publicar el glosario que hoy venimos a presentar acá. En esta oportunidad nos acompañan en el panel Natalia Staiano, que es licenciada en Letras y directora de Capacitación Técnico-Profesional del Senado de la Nación. Victoria Prícolo, que es la responsable de la Oficina de Proyección Institucional del Consejo de la Magistratura y quien lideró el trabajo del glosario que presentamos. Y la doctora Silvia Bianco, ella es consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y presidente de la Comisión de Fortalecimiento. Así que vamos a dar comienzo. Le voy a dar la palabra a Natalia. Muchas gracias por aceptar y estar acá. Gracias. Bueno, muchas gracias también a ustedes para invitarme. Es un honor estar aquí. Bueno, yo voy a tratar de ser bastante breve porque hay mucha información y bueno, quiero que sea lo más rico posible para que ustedes puedan tener una mayor aproximación a lo que es el lenguaje claro. No sé si alguna vez ustedes escucharon qué es el lenguaje claro. El lenguaje claro es un movimiento mundial y que nace hace, fíjense, 50 años casi, ¿no? Y quizás nosotros en Argentina recién ahora estamos escuchando un poquito más esto del lenguaje claro. Como les decía, el lenguaje claro nace hace casi 50 años, en la década de los 70, en Estados Unidos. Y es interesante remontarse a sus orígenes y comprender cómo es que nace. Nace a partir de un grupo de consumidores que empieza a exigirle a defensa del consumidor que no entienden, es decir, la defensa del consumidor empieza a darse cuenta que no puede defender a sus asociados porque no entienden los textos por los cuales la gente le reclama. Entonces empieza a generar todo un movimiento. Tanto es así que se empieza a incorporar también en el área gubernamental. Fíjense, en la década, en el 78, en el gobierno de Carter, empieza a exigir que todas las regulaciones más importantes sean escritas en lenguaje claro, entendiendo que los textos que emanan de la administración pública o de los poderes del Estado se tienen que entender. Porque, ¿cuál es la razón de ser de un texto legislativo, un texto jurídico? Que su destinatario lo entienda. Eso es un texto eficaz, lo que hoy se está trabajando en esta nueva cultura comunicativa. Entender que un texto es eficaz si se entiende. Entonces, el gobierno de Carter, después en el 98, con el gobierno de Clinton, él a partir de un memorando exige que todos los textos de la administración pública sean escritos en lenguaje claro. Y el último impulso definitivo fue en el gobierno de Barack Obama, donde se firma la ley del lenguaje claro, donde se exige ya por ley que todas las administraciones gubernamentales escriban en lenguaje claro. Y esta es la razón de ser, de que los textos que estén orientados al ciudadano se puedan entender en una primera lectura, sin tanto tecnicismo. ¿Y esto qué significa? No que saquemos y borremos el tecnicismo, sino que se comprenda. Y mirando al azar antes de venir a la charla, una de las primeras palabras que aparecen en este glosario, en la página 31, dice encartado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿saben lo que es encartado? No, la común de la gente no sabe. Si yo les dijera, el encartado no se ha presentado en ninguna de las oportunidades en que fue citado, no lo entendemos. Y fíjense qué diferente si yo le dijera, la persona juzgada no se presentó. Ahí no hay derecho a no entenderlo.
Entonces lo que plantea este movimiento mundial se centra en el derecho a entender. El derecho que tenemos los ciudadanos a entender los textos que nos rigen, ya sea una ley, una sentencia, un contrato de alquiler. Porque si vivimos en democracia, todos tenemos que tener los mismos derechos a poder comprender. Y los funcionarios públicos tienen el deber, la obligación de hacerse entender. Porque quien trabaja en un poder del Estado, en un organismo público, es un servidor público. Y si nos remontamos a la etimología de la palabra, un servidor es aquel que sirve. Nosotros, en el caso mío, que trabajo en uno de los poderes, en el Senado de la Nación, tengo la obligación de que en todos los textos que emanan del Senado, y que su texto clave es la ley, se entienda. Porque la ley, ¿cuál es el destinatario principal de una ley? El ciudadano. Y muchas veces, en las capacitaciones, cito este ejemplo que lo ha dicho nuestro secretario parlamentario, el doctor Tunesi, que una vez se le acercó un jubilado y le dijo: doctor Tunesi, ¿qué es esto de la ley de reparación histórica? Que no se entendía ya ni por el título. Entonces, centrarnos en ese foco de la ética, porque sería un pilar que es la ética, el derecho a entender, a comprender el texto. Nosotros como ciudadanos tenemos ese derecho a obligar a que nos escriban de forma que lo podamos entender en una primera lectura. Eso es el lenguaje claro. Por ejemplo, Suecia es un país donde las leyes no salen si no tienen el sello a la claridad. Fíjense qué importancia le da Suecia. Claridad es sinónimo de calidad legislativa. Y así hay otros países que también hace años que vienen incursionando en esta nueva, como digo yo, cultura comunicativa, que significa que los textos que nos rigen a nosotros como ciudadanos, cualquier texto, pensemos, una sentencia, un contrato de alquiler, una ley, lo podamos entender sin intermediarios, sin tener que acudir a una persona que nos tenga que traducir ese texto. Y más, en mi caso, que trabajo en el Poder Legislativo, que las leyes tienen que ir para todas las personas que viven en la Argentina, y que todos es una Argentina con una disparidad geográfica tan grande que tenemos que llegar a todos. Y por eso el lenguaje claro se habla de que es un lenguaje inclusivo en este sentido, que incluye a las personas. Entonces, no significa rebajar el lenguaje, hacerlo más vulgar, sino decir lo mismo pero con palabras que se entiendan. Por ejemplo, muchas veces también en la terminología médica, uno va al médico y le dice: tiene gingivitis. Puede decir lo mismo: tiene inflamación de las encías. Ven que no es que se rebaja el lenguaje, se dice de una manera tal que se entiende y no hay que volver a decir ¿qué me dijo? Entonces, ese es nuestro desafío nosotros como funcionarios públicos, hacernos entender, y los ciudadanos que exijan ese derecho, de que tienen derecho a poder comprender. Y por otro lado, se han hecho muchas estadísticas en países como ya dije, Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña, que se ha comprobado que es económicamente más rentable. ¿Por qué? Porque necesitamos menos personas que atiendan el teléfono para evacuar dudas. Imagínense si tengo que sacar una licitación en ese lenguaje críptico. Muchas personas van a llamar porque no entienden. Si está claro, va a haber menos consultas. Entonces, eso también se ha comprobado, que es económicamente más rentable. Y nosotros desde Argentina, ¿qué estamos haciendo? Hace 2 años conformamos la Red Argentina de Lenguaje Claro, donde participamos los 3 poderes, acá las chicas, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y también otras instituciones, organismos públicos, con este objetivo de hacer claros los textos, que los ciudadanos puedan participar más y tener una vida cívica, porque entendemos eso, que la verdadera democracia es aquella que incluye a todos. Así que bueno, les agradezco y espero haber sido clara, que es un gran desafío. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Y como bien ella explicaba, que el derecho a entender es inclusivo porque incluye, valga la redundancia, a la persona que está dirigido, ya sea la ley o el servicio de justicia. Nosotros desde el Consejo de la Magistratura hace varios años que venimos trabajando en políticas de acceso a la justicia, y una de las cuestiones que nos planteamos hace un tiempo atrás es realizar una encuesta
dirigida a la ciudadanía. En una serie de preguntas que hicimos, una era qué nivel de comprensión tenía el lenguaje jurídico, y lo cierto es que el 75% de las personas encuestadas respondió que era poco comprensible. Frente a esta problemática, nos pusimos a pensar qué solución podíamos encontrar para que el lenguaje pueda ser entendido y comprendido por la ciudadanía, y es así que surgió la idea de elaborar el glosario, y el que hoy venimos a presentar, y esperamos que sea de utilidad para todos los ciudadanos, para todos los que no están familiarizados con los términos jurídicos, porque si nos quedamos solamente con los tecnicismos, la justicia se convierte en algo totalmente lejana e inaccesible. Entonces, ese fue el objetivo primario. Y ahora Victoria les va a contar cómo fue que se elaboró, cuál fue la técnica y la metodología para tener el glosario. Gracias, Victoria. Gracias, Gisela. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar les voy a presentar el glosario que estamos hablando. Todos lo tienen igual por ahí y se lo van a llevar. Esperemos que sea para todos de utilidad, y les quiero contar brevemente que este glosario se elaboró en el marco de un programa que se llama Equidad Territorial, que justamente lo que busca es acercar la justicia a todos, y con esto pensamos desde el equipo de trabajo que estamos sumando un granito más de arena a esto de acercar la justicia a la gente. Quiero también agradecer y nombrar a los chicos del equipo, que si bien estoy yo hablando acá, fue un equipo de trabajo que lo hizo con mucha responsabilidad y pasión, así que esto también, este reconocimiento y este logro también es de ellos. Y bueno, y ahora contarles claramente la metodología que utilizamos. Lo que hicimos en principio fue conformar una mesa de trabajo, y lo que queríamos buscar en esta mesa de trabajo que haya distintos puntos de vista, no solamente abogados, sino también había sociólogos, psicólogos y gente que tenía estudios secundarios, como para ver distintos puntos de vista. Y lo primero que hicimos fue analizar distintos fallos, tanto de la justicia de la ciudad, que como saben son los dos fueros, penal, contravencional y de faltas, y el contencioso administrativo y tributario, y de la justicia nacional ordinaria, que voy a aclarar cuál es la justicia nacional ordinaria, porque si no, no es claro. Son tanto el fuero civil, los que entienden en materia civil, comercial, laboral, criminal, ¿sí? Estuvimos analizando distintos fallos de la justicia nacional ordinaria y de nuestra justicia para ver qué palabras se repetían con mayor frecuencia y cuáles eran menos comprensibles. Entre todos analizamos esto, hicimos un listado grande de palabras y de conceptos, y luego de eso, ¿qué hicimos? Buscamos cada uno de estos conceptos en distintos diccionarios jurídicos. Y diccionarios generales, ¿sí? El de Osorio, usamos el de Machado, el de la RAE, para conceptualizar cada uno de los conceptos que habíamos elegido y que habíamos extraído de los fallos. Para luego, sí, el trabajo más arduo, que fue el más largo y que nos costó más, era adaptarlo al lenguaje claro. Que entre paréntesis les cuento que fuimos capacitados antes en lenguaje claro, no es que nos lanzamos a hacer esto sin tener una capacitación, nos capacitamos en lenguaje claro para poder realizar este trabajo. Bueno, y así fue como adaptamos todos los conceptos al lenguaje claro, los volcamos acá y extrajimos de cada uno de los fallos un ejemplo concreto que también está detrás de, a continuación en realidad del concepto adaptado al lenguaje claro, está el ejemplo para contextualizar el concepto elegido. Y por último también pusimos referencias de fallos y dividimos para organizar mejor el glosario de conceptos generales y latinismos, ¿sí? Que se usan mucho también en la justicia. Y cuando terminamos este trabajo, lo que hicimos es validar este trabajo, por supuesto, con jueces del fuero contencioso administrativo y tributario y del fuero penal, contravencional y de faltas, que validaron este trabajo, y con Claudia Poblete, que es experta en lingüística y lenguaje claro de Chile. Así que bueno, ese fue un poco el trabajo, fue mucho más largo, se los cuento brevemente, paso a paso. No sé si quieren hacer alguna consulta a mí, o si el equipo de trabajo quiere agregar algo más. ¿Están por ahí? No. Bueno, eso es todo.
Muchas gracias, Victoria. Yo quiero agregar a lo que dijo ella que la capacitación que recibió el equipo fue también producto de un convenio suscripto con el Ministerio de Justicia de Nación, con el programa Justo Vos. Y ahora, para el cierre, le voy a dejar el uso de la palabra a Silvia Bianco, que como les comenté, ella es consejera, pero quiero decir algo. Nosotros veníamos trabajando desde la Secretaría de Políticas Judiciales hace bastante tiempo en todo este tema, y cuando ella se incorporó al Consejo de la Magistratura, fue la persona clave para que nosotros hoy podamos ver consolidado y terminado nuestro trabajo. Se enamoró del tema, nos apoyó, y gracias a ella nosotros podemos avanzar, y en realidad creo que los que tienen el mayor agradecimiento es la ciudadanía en general, porque va a poder leer, disfrutar y comprender un montón de cuestiones vinculadas a la justicia. Así que gracias, Silvia, y te dejo en el uso de la palabra para el cierre. Bueno, buenas tardes. Yo la verdad le quiero agradecer al equipo porque, bueno, más allá de que dimos un primer puntapié en el Poder Judicial de la ciudad para avanzar con esta política pública de acceso a justicia, el equipo fue el que se esforzó diariamente y trabajó muy arduamente con esto, así que el aplauso se lo merecen ellos. Cuando hablábamos de política pública de acceso a justicia, me dirán qué es, y si estamos hablando en lenguaje claro, es nada más y nada menos que poner a la persona como eje central de las políticas institucionales de un organismo, llámese en este caso el Poder Judicial. Es para que todos puedan comprender de qué se habla cuando se hablan de derecho, se habla de la justicia, para que puedan comprender el lenguaje utilizado por los jueces, por los abogados, por los mediadores, para que no tengan que andar con un traductor y que puedan utilizar todas las posibilidades que les da un abogado cuando lo van a visitar, que le dice podemos hacer un probation o podemos hacer un juicio. Que ustedes sepan de qué se trata eso y poder elegir lo que mejor les convenga con el asesoramiento de ellos. Eso es una de las cosas importantes, que es tener a la persona como centro de todas las actividades. Eso es acceso a justicia. Como bien contaba Virginia, nosotros el 10 de abril, el Consejo de la Magistratura, junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, firmó la Red de Lenguaje Claro de la Ciudad de Buenos Aires. Miran, y qué bueno, ¿y para qué nos sirve? ¿Para qué sirve a la ciudadanía? ¿Para qué sirve a toda la gente que está pasando por esta feria? Es para que todos esos organismos, esos tres organismos, los tres poderes, empecemos a emplear buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Que las podamos emplear y no solamente quede en un convenio que la gente no va a conocer, sino, por ejemplo, una de las buenas prácticas es este glosario de lenguaje claro. Otra de las buenas prácticas que se están llevando a cabo en el Poder Judicial es que hay 2 juzgados que vienen trabajando junto a sus equipos y vienen difundiendo todo a través de las redes sociales, del Twitter, y vienen poniendo sus agendas, publicando sus sentencias, sus dictámenes, todo para que la gente vaya familiarizándose con esto de lo que es el lenguaje de la justicia. ¿Sí? Esta red que se hizo en la ciudad de Buenos Aires hace menos de un mes, se sumó a la Red Nacional de Lenguaje Claro en Argentina. La red se creó hace 2 años. Luego de esa red nacional, de que fue un compromiso de la política pública nacional de acceso a justicia, se sumó la primera red provincial, que fue la provincia de Mendoza. Como verán, somos 3 redes hasta el día de hoy en Argentina. Es un esfuerzo que se va haciendo paso por paso, como decimos, granitos por granitos de arena, y que vamos a llenar una playa en algún día, porque nuestra idea es que todos conozcan y que todos los jueces y que todos los operadores de la justicia, del Poder Judicial, los abogados, todos los que hablan de todo lo que es jurídico, técnico y legal, ya puedan emplearlo a través del lenguaje claro, para que todos puedan entenderlo. ¿Sí? Entonces, como bien decían, no es bajar el nivel, sino todo lo contrario, es optimizarlo, elevarlo, porque para hacer una sentencia, los jueces a lo mejor les lleva 2 días, y el lenguaje claro, como si tienen que hacer un esfuerzo mayor, porque una de las buenas prácticas es cuando van a los juzgados, el que ha pasado por algún juzgado sabe que entra y uno tiene que estar como adivinando quién es el secretario, quién es el juez, quién es esta persona que nos está diciendo buenos días, buenas tardes,
Y en el juzgado de Tula de Moral, por ejemplo, se pone un cartelito que dice secretario, juez, y para la persona que está llegando con una citación, eso es muy importante, porque va reconociendo al que tiene enfrente. Y esto es el lenguaje claro, empatizar con el que tenemos adelante, ponernos en el lugar de, para que pueda comprender, para que pueda entender, para que no se sienta frustrado, para que pueda saber lo que está pasando con su estado cívico, que pueda saber lo que le está pasando si es citado en un juzgado, ¿sí? En las mediaciones, los mediadores también utilizan todo un lenguaje simple, sin tecnicismos, para que también en el momento que ustedes vayan a la mediación, quizás también alguno pasó alguna vez por una mediación, no sea el abogado el que hable por ustedes, sino que el abogado sea el que los asesora y que ustedes tengan su propia voz y no les digan no pueden hablar. Que ustedes al entender lo que está pasando en esa audiencia puedan expresar lo que les está pasando y ahí junto con el mediador, que es un tercero imparcial, y junto a su abogado y el abogado de la otra parte, puedan llegar a un punto en común. Es esto, es que se pueda entender, yo siempre digo que se pueda entender el lenguaje con el que nos hablan los que hablan de derecho. Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchas gracias por venir, espero que cada uno se lleve su ejemplar. Y bueno, y también lo pueden bajar por internet, lo pueden descargar. Bueno, yo no soy muy buena para las redes. Acá me están pasando letra. Por el código QR que tienen acá, creo que lo tienen que escanear y ahí lo bajan y lo pueden tener para pasárselo a algún que otro vecino, algún otro familiar. La idea es que se difunda, que lo podamos pasar de boca a boca y que todos podamos llegar a tener el acceso para poder entender mejor y que todos podamos avanzar en esto, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias y como digo siempre, si nos caemos 7 veces, hay que levantarse 8 veces y seguir avanzando. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Silvia y damos por terminada la actividad. Muchísimas gracias a todos por estar presentes, salvo que alguno tenga preguntas porque esto es un conversatorio que se puede interactuar con el público. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cómo? Vamos a repartir unas bolsitas con el libro y otro material de la editorial Juzbaires, así que no se vayan sin llevarse la información que figura en la bolsa. Muchas gracias.